Mi nombre es Juan Pablo León Villamizar y estudio en el Colegio Oakland en grado quinto. Hoy les hablaré de mi visita al Museo Nacional y lo que aprendí sobre el Bogotazo. En este breve relato hablaremos de Jorge Eliezer Gaitán, protagonista de este hecho. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá en 1903 y es originario de una familia de extracción humilde. Se graduó como abogado en 1925 y en 1926 cursó el doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, Italia. Desde muy joven le atrajo la política y fue reconocido en el Partido Liberal como un personaje de tendencias de izquierda y uno de los mayores defensores de los trabajadores tras la masacre de las bananeras. En 1933 creó la Unión Izquierda Revolucionaria UNIR, una ala disidente del Partido Liberal. En 1936 fue designado alcalde de Bogotá. En 1940 fue ministro de Educación y en 1944 ministro de Trabajo. En 1946 asumió como jefe del Partido Liberal hasta su muerte en 1948. Es recordado por su gran oratoria y sus discursos en torno a la lucha entre liberales y conservadores, conflicto que para él fue creado para que los pobres de uno y otro bando continuaran en guerra mientras las clases más acomodadas continuaban con los beneficios económicos concedidos por el gobierno. Fue el abanderado de la propuesta de la reforma agraria y acuñó los términos el país político y el país nacional. El primero es el de los intereses de la oligarquía y sus luchas internas. Es el conformado por los ciudadanos y sus necesidades. El 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, Jorge Eliezer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, recibió 3 impactos de bala que posteriormente le causarían la muerte. La avenida Jiménez con carrera séptima, a unos pasos de la iglesia San Francisco, fue testigo del inicio de uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación, el Bogotazo. Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven estudiante de Derecho de origen cubano, de nombre Fidel Castro, a quien, según dicen, concedería una entrevista con motivo del Congreso de las Juventudes Latinoamericanas. La cita nunca se daría y ese mismo día, sobre las 3 de la tarde, Gaitán moriría en la clínica central, producto de los disparos en la cabeza y uno en el pecho. El pueblo señaló al asesino y fue un cabo de la policía quien capturó a Roa Sierra, lo golpeó y lo desarmó, lo llevó a la droguería Granada, donde cerró la reja para proteger su vida. Pero la turba enfurecida logró abrir, sacaron al asesino y sobre el andén lo asesinaron. Comenzaron los incendios en el sector y los saqueos a los almacenes, joyerías y platerías. La ciudad fue devastada por los enfrentamientos calle a calle entre liberales y conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden. La revuelta culminó con 3.000 personas muertas o desaparecidas y más de 146 edificaciones destruidas. La noticia de la muerte del jefe del liberalismo se difundió a todo el país y la revuelta estalló en focos dispersos, parciales, en actitudes grupales o aisladas.
pero reflejaban la situación de indignación del pueblo liberal y el bogotazo. Daría inicio a lo que los historiadores llamaban como el pico y el inicio de la época de la violencia, tras la cual más de 200.000 colombianos perecerían a causa de la guerra partidista. A medida que iban pasando los días, la situación se fue normalizando, aunque la violencia continuó en las provincias y zonas rurales del país. ¿Por qué el homicidio de Gaitán cambió la historia de nuestro país? Porque su muerte recrudeció la exclusión y persecución política del contrario e hizo patente la crisis de legitimidad del Estado. La violencia que se generó en el campo provocó un desplazamiento masivo de la gente hacia las urbes y de esta manera las ciudades empezaron a tener asentamientos humanos subnormales conocidos como tugurios.